Las actas de las sesiones 363 y 364 y de las 366 a 370 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de indicaciones. Las actas de las sesiones 371 y 372 se ponen a disposición de los integrantes de la comisión. El señor secretario abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos pareo en esta sesión de la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Gonzalo Fuenzalida. Se hace presente urgencia de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Primero, el que modifica los delitos de amenazas y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento que se encuentra para su inicio y presentación en la sesión del día de mañana. Para el que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados que se encuentra en tabla para el día jueves. Urgencia suma se ha presentado también para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja del mismo sexo, proyecto mismo que en la cuenta del día de hoy, señor presidente de sala, se nos ha remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como se dará cuenta más adelante. Luego, oficio también de su excelencia el presidente de la República, se presenta urgencia simple para el proyecto que introduce un nuevo párrafo al título 7 del libro 2 del Código Penal relativo a proselitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Urgencia simple. Y como anticipaba, también nos llegó del Senado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Comunicación por la cual se conforma del pareo del diputado señor Gonzalo Fuenzalida y señora Pamela Giles, que ya lo comuniqué. Se recibe también la confirmación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la asistencia del señor ministro, el señor subsecretario de Justicia, de la señora jefe de elección jurídica, señora Mónica Naranjo, el señor jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, del señor Ignacio Caete, abogado de la división. Colegio de Abogados está representado por el señor Nicolás Luco, que es consejero, la Defensoría Penal Pública por el señor Rubén Romero, por el señor Carlos Verdejo, que son abogados del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, Ministerio Público por el señor Hernán Libedinsky, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, la Asociación de Juzgados de Policía Local, la señora Carolina Quesada, presidenta, el señor Mirko Bonachich Dorish, miembro de la Comisión Legislativa. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, está el magistrado señor Mauricio Olave, que es presidente de dicha asociación. Y los profesores, el señor Cristian Maturana, señora María Elena Santiminas también ha confirmado su asistencia. Tenemos oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde al de la comisión referido a acontecimientos suscitados el día sábado 20 de marzo del año en curso en el sector de Bajos de Mena, ocasión en la cual vehículos carabineros con motivo de un procedimiento de detención, según se informa en los medios ingresados en alta velocidad a una feria libre. Esta copia del oficio se hará llegar a todas las integrantes de la comisión. Subsecretaría de Prevención del Delito también envió un oficio referido a cumplimiento del segundo informe trimestral sobre respuesta a glosas de la Ley de Presupuesto año 2021. También, en la misma forma, se hará llegar por correo electrónico a todos los integrantes de la comisión. Comunicación del señor Gonzalo Velázquez, presidente del Móvil, por la cual, junto con solicitar se implementen medidas para garantizar el proyecto de matrimonio igualitario se transforme en ley de la República, a más tardar en octubre próximo, solicitan a su vez una reunión con la comisión para abordar estas temáticas. Finalmente comparte el resultado de la primera encuesta nacional sobre familias homoparentales aplicadas por Móvil H a padres y madres LGBTIQ+. Señor presidente, si le parece respecto a este último punto, cuando vamos en tabla el proyecto sobre matrimonio igualitario, si le parece, señor presidente, invitar a Móvil H. Sí, efectivamente van a estar invitados tanto el Móvil como la Fundación Iguales cuando se ponga en tabla este proyecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que es una gran noticia que podamos revisar en esta comisión el proyecto de matrimonio igualitario, tal como ocurrió en el Senado, porque en el Senado fue la Comisión de Constitución la que revisó este importante proyecto, que bueno, estuvo 4 años en el Senado y obviamente que hay
mucho interés, sobre todo de las organizaciones de la diversidad, en poder tener un trámite acucioso, como siempre se hace en esta comisión, pero al mismo tiempo expedito para despachar ese proyecto lo antes posible. Le quería sugerir en esa línea también, además del móvil y la Fundación Iguales, que pudiéramos invitar a la Fundación Todo Mejora, que han trabajado muy bien los temas de diversidad sexual, fueron un gran aporte. Ustedes se recuerdan cuando vimos la ley de identidad de género también, así que si pudiera considerarse también a la Fundación Todo Mejora. Muchas gracias, diputado Walker. Solamente informar que me conversé con la gente de Fundación Iguales el día de ayer, producto de una desafortunada nota de prensa en la radio Bio Bio, que no dice relación con lo que se había manifestado, tanto por parte de Fundación Iguales como por las palabras que sacaron de mí. Y lo más seguro es que la segunda semana legislativa del mes de agosto se inicie el proceso de discusión de este proyecto de ley importante. Recordar también, tal cual usted lo sabe muy bien, expresidente, que en la comisión tenemos una cantidad importante de temas que tenemos que darle tramitación. Ya hoy día también anuncié respecto a la tramitación de todos los proyectos de retiro que van a iniciarse el 11 de agosto. Son 7 proyectos de diferentes bancadas que están allí concentrados. Tenemos también la nulidad de la ley de Longueira, que tenemos que terminar. Tenemos matrimonio igualitario y tenemos, también viene toda la discusión respecto al nuevo Código Penal. Entonces viene temas bastante complejos como comisión y vamos a tratar de adecuar la agenda legislativa en estos meses para poder dar respuesta a cada uno de los requerimientos. Van a ser considerados los invitados que usted señaló también, el secretario tomó nota respecto a eso. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, que acabo de ingresar a la sesión de la comisión y quisiera sumarme entusiastamente a la petición que ha hecho el diputado Matías Walker, y entiendo que varios en la comisión, en orden a poner en tabla a la brevedad posible el proyecto que viene del Senado sobre matrimonio igualitario. Esta es una demanda, una reivindicación de derechos civiles que es histórica para nuestro país. En fecha reciente se aprobó en el Senado y hoy día nosotros tenemos el honor, el privilegio y la responsabilidad de poder sacar adelante una medida que tiene que es un proyecto de enorme justicia para mucha gente en nuestro país que vive hoy día la humillación de no sentirse reconocido en relación al matrimonio. Por eso, presidente, yo me sumo a la propuesta del diputado Matías Walker de ponerlo en tabla y también a la citación o la invitación a varias organizaciones que la han sustentado durante todo este tiempo, como son Móvil, Iguales y otra más que planteó Todo Mejora, que augura, digamos, que el paso de este proyecto por la comisión sea bien productivo y mejore, y lo mejore incluso, y mejoremos el proyecto incluso. Y también me sumo a la decisión suya, presidente, de poner en debate, en tabla, en discusión, el proyecto de cuarto retiro, más todos los otros que están asociados. Este es un debate que nosotros no podemos eludir, que es necesario, y lo vamos a hacer como corresponde, de cara a todo el mundo, de manera transparente y participativa. Así que respaldo también, presidente, este proyecto de cuarto retiro. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Quiero saludar su decisión hecha pública hoy de poner en tabla y tramitar los proyectos de retiro, tanto los de cuarto retiro, el más antiguo de los cuales tiene ya 3 meses de presentados de mi autoría, junto a los diputados Silver, Jenny Álvarez, Félix González, y está ya esperándose hace 3 meses el que sea tramitado. Yo quiero saludar, presidente, su decisión y la flexibilidad que usted ha tenido de escuchar a la ciudadanía en términos de esta demanda, que se hace cada vez más urgente cuando los especialistas señalan que podríamos atravesar una cuarta ola pandémica justamente en septiembre. Ya sabemos que hay dificultades hoy día, lamentablemente, con el proceso de vacunación, que iba muy bien, pero que ha tenido ahí un hito negativo en los últimos días. Sabemos también que existe hoy día un desempleo de 2 dígitos y que la pobreza, los índices de pobreza aumentan ostensiblemente, y la ciudadanía
a través de los medios que tiene durante 3 meses de que presenté el proyecto de cuarto retiro, ha estado presionando, le consta al presidente, por que se ponga en tabla efectivamente este cuarto retiro. Pero además me parece muy acertado y quiero saludarlo también el que se haya decidido poner la totalidad de los proyectos que tienen una idea matriz común en tabla. Esto es también un proyecto que presenté sobre el 100% del retiro de los fondos previsionales, que sería el final de las AFP que la ciudadanía rechaza. Me parece importantísimo que esto haya ocurrido, que usted haya anunciado hoy día la fecha. Y quisiera también, presidente, si me lo permite, llamar a esta comisión a hacer una tramitación lo más ágil, no por eso menos profunda, posible, de estos proyectos que se van a poner en tabla el día 11 de agosto, por cuanto existe ya en esta comisión, en sus miembros titulares, una larga experiencia. Vivimos la tramitación de 2 retiros cuando era presidente de la comisión el diputado Matías Walker. Tuvimos allí una experiencia de trabajo conjunto, yo creo que en la totalidad de los miembros titulares de esta comisión, y luego del tercer retiro, siendo usted ya presidente recién asumido, estimado diputado Ilavaca, y yo creo que eso nos da un ejercicio respecto de las reformas constitucionales transitorias, como es el caso, que permitiría que si nos lo proponemos todos, podamos avanzar rápidamente en esta legislación, en esta tramitación, al menos en este primer trámite, porque no hay que olvidar que después de eso viene el resto de la tramitación, y lo que me preocupa, presidente, es que la gente va a necesitar, sin duda, en septiembre, de manera urgente, a fines de ese mes, este retiro, que es cuando se termina el IFE, que está, por lo menos van a recibir la mitad del IFE en ese mes, independientemente de que este pudiera prolongarse hasta diciembre o hasta marzo, como sería mi idea. De todas maneras, se trata de ayudas que son completamente insuficientes. 177.000 pesos no dan para pagar ni siquiera una parte de las necesidades que hoy día tienen los chilenos, aún en pandemia, y más aún si esta se profundiza. Entonces, presidente, quisiera hacer un llamado muy humildemente a todos mis colegas, miembros titulares de la Comisión de Constitución, a recurrir a esa experiencia ya adquirida en la tramitación de estos proyectos y hacer todo lo posible, cada uno de nosotros, para que pueda llegar a buen término, ojalá, y recibirse este dinero en septiembre, o lo antes posible. Hoy le hice una petición que quiero compartir con ustedes al ministro Delgado, al ministro del Interior, que mañana va a ser la primera autoridad de la República por cuanto viaja Piñera fuera del país. Lo invité a ponerse la banda del cuarto retiro. Me parece que el cuarto retiro a estas alturas unifica a todas las bancadas, a pesar de que ha habido un rechazo inicial. A mí me parece importante que todas las autoridades de gobierno, todos los candidatos presidenciales, todas las fuerzas políticas se pronuncien en relación a si están con esta demanda del pueblo o la rechazan. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido en segundo trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Boletines números 13.752, 13.651, con urgencia suma. Se ha invitado al efecto a los invitados que señaló el señor secretario, a los cuales agradezco nuevamente la disposición para poder compartir con nosotros un proceso de discusión compleja. Y señor secretario, atendido que la semana pasada se terminó con el momento de audiencias, partiríamos con el proceso de discusión en particular inmediatamente. Pasamos al primer artículo. Sí, bien, gracias, señor presidente. En efecto, tenemos a disposición un comparado que hay que tener
Hay uno que es de observaciones y otro de indicaciones. Hay que fijarse en la tercera columna que diga indicaciones arriba para no equivocarse. Ahí el suyo, ese dice observación y esta es la indicación. Esta es la tercera columna, claro, el más chiquitito. Indicaciones a la columna tercera y ahí este es el que tenemos con las indicaciones. Hasta el momento parlamentaria, solamente la señora Jimena Sandón ha presentado y el resto son todas hasta el momento del Ejecutivo. Justamente tenemos esta primera propuesta de indicación que recae en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Esta disposición, el Código Procesal Penal, se refiere al secreto de las actuaciones de investigación. Las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias a su cargo de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. Bueno, a esta disposición, que es el artículo 182, continúa más abajo, señalando que el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, que sería una circunstancia entonces ya más extraordinaria porque tienen derecho al acceso, cuando lo considere necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso, el fiscal deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a 40 días para la mantención del secreto, el cual podrá ser ampliado por el mismo periodo por una sola vez, o sea, otros 40 días. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa. Finalmente, la disposición vigente dice el imputado o cualquier otro interveniente podrá solicitar al juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él o a las personas a quienes afectare. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiera intervenido el imputado o tenido derecho a intervenir. Las actuaciones en las que participara el tribunal, ni los informes evacuados por los peritos respecto del propio imputado o de su defensor. Finalmente, los funcionarios que hubieran participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tuvieran conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto a ella. A esta norma que se ha leído completa, hay una propuesta de la señora Jimena Sandón, la diputada señora Jimena Sandón, que señala que agrega un nuevo inciso tercero a esta disposición que regula el secreto de las actuaciones de investigación. Este inciso tercero es del siguiente tenor. El fiscal será responsable de velar que el ejercicio del derecho contenido en el inciso anterior, es decir, el inciso anterior se refiere a que el imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias a su cargo de los registros y documentos de la investigación, ¿cierto? Entonces el fiscal será responsable de velar que el ejercicio del derecho contenido en el inciso anterior no vulnere la presunción de inocencia que le asiste a todo investigado, debiendo adoptar las medidas administrativas y tecnológicas que sean necesarias para evitar la divulgación de los antecedentes de la investigación. La infracción al secreto de las actuaciones de la investigación por incumplimiento de la obligación indicada, además de las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, se considerará como un antecedente fundado para declarar nula la actuación o los antecedentes indebidamente divulgados conforme a lo dispuesto en los artículos 159 y siguientes del título 7 o séptimo del libro primero de este código, o como antecedente fundado de infracción de garantías fundamentales para los efectos de lo previsto en el artículo 276, inciso tercero de este código. Por lo tanto, se trata de una sanción a la infracción al secreto de las actuaciones, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Tengo la leve impresión de que esta norma o esta indicación no dice relación con el espíritu del proyecto, ¿no? Que no trata la situación de la justicia post estado de excepción constitucional, sino que intentaría establecer una nueva regla respecto al secreto de las actuaciones en la investigación. Por lo tanto, lo voy a declarar inadmisible. Bien, señor presidente. ¿Ya? Sí, exacto. A no ser que alguien quiera alegar la admisibilidad. Sí,
No, presidente, yo simplemente respaldar su declaración de inadmisibilidad. Es una norma, una propuesta de indicación de la señora Sandón, que es una verdadera ley mordaza hacia a los fiscales, donde lo hace responsable de cualquier filtración de la investigación penal, incluso con sanciones graves y responsabilidades penales y administrativas. Y sin considerar que muchas veces el proceso penal también está en poder de todos los intervinientes. Y la gran mayoría de las veces son las mismas defensas privadas las que filtran antecedentes ante la prensa. Por eso, presidente, yo considero que su declaración de inadmisibilidad es totalmente correcta. Ya, muchas gracias, señor diputado. Entonces, inadmisible. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Bien, señor presidente. Bueno, ahora comenzamos con el proyecto. No olvide, Patricio, por favor, el micrófono. Muchas gracias. Está en el numeral 1 del artículo primero, que modifica el artículo 241, ¿cierto? El artículo 241 se refiere a la procedencia de los acuerdos reparatorios. El artículo señala: el imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará en la audiencia a la que citará a los intervenientes para escuchar sus planteamientos. Si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieran prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Los acuerdos reparatorios solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieran en lesiones menos graves o constituyeran delitos culposos. En consecuencia, de oficio o a petición del Ministerio Público, el juez negará aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que versaren sobre hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o si el consentimiento de los que lo hubieran celebrado no pareciere libremente prestado, o si existiera un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. Se entenderá especialmente que concurre este interés si el imputado hubiera incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigaran en el caso particular. Bien. Entonces, el proyecto modifica esta disposición sobre la procedencia de los acuerdos reparatorios y los requisitos para que proceda, ¿cierto?, en el siguiente sentido. Intercala un inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto, del siguiente tenor. Señala: sin perjuicio de lo señalado de los incisos precedentes, los acuerdos reparatorios procederán también respecto de los delitos de los artículos 144, inciso primero, 146, 161A, 161B, 231, inciso segundo del 247, inciso segundo del artículo 247, 284, 296, 297, 494, número 4 y 494, número 5, todos del Código Penal. Asimismo, procederán también respecto de los delitos contemplados en el decreto con fuerza de ley número 3 de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la ley número 19.039 de propiedad intelectual y de la ley número 17.336 de propiedad intelectual. Entonces, extiende los acuerdos reparatorios a todos los delitos contemplados en estos artículos. Y luego, en su literal B, procede a hacer una modificación adecuatoria, porque el siguiente inciso se refería al inciso que antecede, y lo cambia por los incisos segundo y tercero. Muchas gracias, señor secretario. Respecto a los delitos que están contemplados, la Secretaría además es súper clara, nos acompaña además el listado de los delitos que estarían incluidos en este acuerdo reparatorio, que corresponderían a violación de domicilio, violación de correspondencia, captar o difundir conversaciones o comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes o hechos de carácter privado, pretender la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria,
mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo 161A, previa dedicación del abogado procurador, violación de secretos privados, el que fraudulentamente hubiera comunicado secretos de la fábrica, en qué estado está empleado, amenazas condicionales y no condicionales, amenazas de hechos no constitutivos de delito, el que amenazare a otro con arma blanca y el que riñendo con otro le sacare como no sea con motivo justo y lesiones leves. Eso sería todo el catálogo de delitos que el texto aprobado por el Senado estaría incluyendo. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Soto. Sí, presidente, mire, quisiera hacer una consulta de contexto sobre esta norma. Se nos pide que agreguemos un conjunto de delitos como aquellos que pueden ser susceptibles de un acuerdo reparatorio entre los imputados y sus víctimas, Columna del medio. pero son delitos que no tienen que ver no son de naturaleza patrimonial, ni tampoco consisten en lesiones menos graves o constituyen delitos culposos, que es lo que hasta ahora nosotros tenemos. Son delitos que están fuera de ese marco. Y yo me pregunto, ¿por qué es necesario colocarlos acá a propósito del objetivo de este proyecto de ley, que tiene que ver con reformar el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe o calamidad pública? ¿Por qué es imprescindible que hagamos esta modificación alterando la norma existente, que yo entiendo que no tenía problema, producto de la afectación que ha tenido la justicia por el hecho de estar en COVID y alterarse el funcionamiento de los tribunales? ¿De qué manera va a corregir eso? Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. No sé si es que el señor ministro o alguno de los invitados quiere hacer algún tipo de declaración respecto a esto, señor ministro. Señor ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y saludar a diputadas y diputados que están hoy día presentes en esta sesión, así como también a las personas que están invitadas y a quienes trabajan en la Secretaría de la misma. Quiero inicialmente, presidente, aprovechar la oportunidad para concordar con usted en la declaración de inadmisibilidad de la indicación presentada por la diputada Jimena Sandón, porque más allá de cualquier consideración de mérito de su contenido, está fuera de las ideas matrices, ¿no? Y sobre ese tema, a propósito de la inquietud que manifiesta el diputado Leonardo Soto, hay que recordar que la idea matriz, y esto lo discutimos en la discusión en general que hubo este proyecto, no solo se circunscribe a lo específicamente ligado a los hechos ocurridos durante la pandemia que justificaron la dictación de la ley 21.226 y los demás elementos que han transcurrido con posterioridad que obligan a una revisión más completa de algunos temas, sino que también de aprovechar, a propósito de esta situación, la experiencia para abrir aquellos aspectos que permitan cumplir dos objetivos. Uno, lograr una mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga del trabajo sobreviviente, que se puede resolver con algunas medidas específicas dedicadas a ello o con medidas como precisamente establece esta propuesta, que amplía el abanico de las medidas alternativas, lo cual hace más expedito la solución de muchos casos que se presentan, por lo cual apunta precisamente al objetivo de la idea matriz que está en el proyecto y que nosotros queremos resaltar. Y el otro propósito es limitar la presencia física de las personas en los tribunales por motivos sanitarios, toda vez que eso nos permite trabajar durante un periodo, sobre todo de transición, por así decirlo, entre la aplicación de esta ley y un año al menos en lo que establece este proyecto, que es lo que a lo menos va a durar el periodo de transición, de manera que eso permite resolver el tema de la presencia física. Estos dos objetivos son los que procura el proyecto en general, y en particular, como he dicho, se trata de ubicar en esta disposición la posibilidad que los acuerdos reparatorios, ¿no?, puedan ser incorporados con mayor facilidad con nuevos tipos penales, asegurando así una mayor fluidez en los procesos.
Y quisiera pedirle, le pudiera ofrecer la palabra al subsecretario de Justicia para que pueda dar una información completa sobre la explicación de cada uno de ellos, que surge en el trabajo de las comisiones prelegislativas que incorporaron a todos los protagonistas del sistema de justicia penal que han concordado en esta iniciativa y que coordinó precisamente el subsecretario. Muchas gracias, señor ministro. Le vamos a entregar la palabra al subsecretario. A mí, para que pueda responder, también al igual que el diputado Leonardo Soto, me gustaría saber por qué razón estos delitos y no otros, por qué está incluido cada una de estas figuras penales, más que nada eso, y si en este examen que hicieron las comisiones prelegislativas se determinó si que existían algunos otros posibles delitos que pudieran contemplar un acuerdo reparatorio. Gracias, presidente, por su intermedio también saludar a todas y a todos los miembros de la comisión y también a los invitadas e invitados. Y efectivamente, como ha señalado el señor ministro, cumpliendo uno de los dos grandes objetivos que tenía el proyecto de ley, que está referido a dónde poder perfeccionar el sistema procesal penal desde el punto de vista de la eficiencia y que pudiese esa eficiencia traducirse, como en este tipo de modificaciones, en una menor carga de trabajo al sistema. En este caso, donde vamos a encontrar un acuerdo de voluntades entre el imputado y la víctima en el proceso penal y que permiten una salida anticipada y evitar la realización de un juicio oral contradictorio. Y además teniendo presente que este tipo de salidas son salidas que son autorizadas directamente por el tribunal. Ahora, dado que hubo un acuerdo justamente en poder ampliar el ámbito de aplicación de este tipo de salidas alternativas, básicamente se trabajó sobre 2 o 3 grandes grupos que permitieron definir este listado y que hubo en general amplio consenso en toda la mesa con representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y de académicos que participaron en este trabajo prelegislativo y que vio este listado. Uno de ellos es hacer explícita la aplicación de los acuerdos reparatorios tratándose de todos los delitos que son de acción penal pública previa instancia particular. ¿Cuáles son estos delitos? Son aquellos a los cuales le está vedado al Ministerio Público poder iniciar una investigación de oficio y solamente pueden ser conocidos solo si el ofendido directamente por el delito ejerce la denuncia. Si esa es la lógica que hemos establecido para que el sistema pueda conocer de ello, debería también considerarse que entonces ese ofendido por el delito, si lo estima pertinente, puede llegar a concordar un acuerdo reparatorio con el imputado. Si no, no tiene una lógica desde el punto de vista de la entrada al sistema y desde el punto de vista de la salida. Es decir, le estamos diciendo al ofendido que solamente se va a conocer si es que hace su denuncia y solamente va a terminar con un juicio oral. No hay, obviamente, una situación intermedia y eso se corrige en el proyecto y así se hace expresamente aplicable entonces para los delitos de amenazas que están mencionados acá, violación de domicilio, violación de secreto y delitos contemplados en la ley de propiedad intelectual y también la comunicación fraudulenta de secretos de fábrica, que son, insisto, delitos de acción penal pública previstas en particular. En segundo lugar, no obstante que dentro de los marcos generales que establece el Código Procesal Penal, particularmente este mismo artículo 241, cuando habla de bienes jurídicos disponibles, esto en la práctica hay veces que ha traído discusiones jurisprudenciales, si bajo este gran marco de criterio, eso no es aplicable respecto de delitos en particular. Por lo tanto, hubo un acuerdo en la comisión prelegislativa respecto de a incluir delitos que se consideran claramente que están establecidos para proteger bienes jurídicos esencialmente disponibles. ¿Cuáles nos referimos acá? Por ejemplo, a la intromisión en la vida privada, al chantaje y a la apertura de registro y correspondencia, donde básicamente se está protegiendo o bien la intimidad de las personas o bien la libertad en general de acción vinculado al delito de chantaje. Algo similar sucede con los delitos contemplados en la ley 17.336 de propiedad intelectual y se incluyen estos además considerando que ya están establecidos aquellos delitos tipificados en la ley 19.039 que es sobre derechos de propiedad industrial, se asemejan a los mismos parámetros. Esto no necesariamente implica que se hace un cambio, sino que se hace explícito
lo que hoy día puede considerarse desde el punto de vista de los bienes jurídicos disponibles en virtud del marco que ya establece el artículo 249. Y un tercer grupo, también solamente con un fin aclaratorio, para que no quede lugar a dudas, son las faltas relacionadas con las lesiones y con las amenazas. ¿Por qué? Para evitar cualquier duda interpretativa, ya que a nivel de delito se considera la aplicación de un acuerdo reparatorio y por lo tanto no hay razón para negar que no pudiese aprobarse un acuerdo reparatorio, incluso tratándose de una falta. Esto, independientemente que en la práctica normalmente es reconducido a través de un procedimiento monitorio, pero puede detonar eventualmente en otro tipo de procedimiento y ahí generar un acuerdo reparatorio. Por lo tanto, este listado fue el que trabajó la comisión. Hubo un delito más adicional que fue incluido y que fue eliminado en el Senado, que era la violación de secreto cuando era cometida por un funcionario público. Se observó que esa circunstancia hacía indisponible cualquier término anticipado en el procedimiento, por lo tanto se hizo esa corrección. El resto son todos los delitos que trabajó esta comisión prelegislativa y salvo esta modificación que comenté, no hubo más modificaciones, presidente, en el listado que se incluye acá. Muchas gracias, señor subsecretario. Está presente la Fiscalía y el Ministerio Público y la Defensoría también, ¿verdad? Sí. Pediría poder escuchar la opinión también de del Ministerio Público y de la Defensoría respecto a esta materia. Don Rubén, por parte de la Defensoría. Don Rubén, no se le escucha. Parece que tiene problemas con su audio, don Rubén. También está por la Defensoría también, señor presidente, si me lo permite. Ya, don Carlos Verdejo, ¿está presente? Así es. Ya, estupendo, don Carlos. A todos. Buenas tardes. La verdad es que básicamente concordamos con el espíritu de la modificación que se ha propuesto y que ha detallado el señor subsecretario convincentemente respecto de cuál fue su origen, el acuerdo, digamos, y también cuál fue la modificación que se planteó en el Senado respecto de uno de los delitos. De tal manera que, claro, nosotros como defensores penales públicos quisiéramos que las posibilidades de acuerdo reparatorio se emplearan lo más posible, pero en el contexto en que se ha dado, la versión que ha entregado el señor subsecretario nos satisface plenamente. Eso por ahora. Muchas gracias, don Carlos. Don Hernán Levinsky, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional. Sí, señor presidente, muchas gracias. La verdad, su señoría, la verdad, señor presidente, nosotros como Ministerio Público también estamos de acuerdo con esta iniciativa. Estimamos que el mecanismo, digamos, de término de causas a través de los acuerdos reparatorios es bastante escasa, debería incentivarse y propiciarse mucho más la posibilidad de arribar a este tipo de términos, ¿no es cierto? Y en ese sentido estamos de acuerdo también con que se amplíe explícitamente el abanico de delitos respecto de los cuales es procedente esta salida alternativa. Nos quedamos con la explicación dada por el señor subsecretario en cuanto al fundamento que tendría el hecho que se incluyera este listado de delitos para hacer procedente precisamente los acuerdos reparatorios. En consecuencia, adherimos y apoyamos en este caso la iniciativa, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a don Hernán y gracias por darme la categoría de juez. Por suerte no fue juez de letra, por suerte no fue categoría de Corte de Apelaciones ni ministro de Suprema. Entonces, ¿procedemos a la votación, señor secretario? Yo creo que la explicación de tanto del subsecretario y las opiniones tanto de la Defensoría y de la Fiscalía han dejado bastante claro la discusión. Sí, gracias, señor presidente. En votación. Como usted lo ha puesto en votación, entonces vamos a votar el número 1, numeral 1 del artículo primero del proyecto, sus literales A y B, que está en la página 4 del comparado de indicaciones. Entonces comenzaría con la indicación. Don Jorge Alessandro no se encuentra. Señora Caro Cariola, por favor.
A favor. A favor. Partir, pues, por eso. Don Juan Antonio Coloma. A favor también. A favor. Don Luciano Cruzcoque. Don Luciano estaba, pero no lo veo. Sí, no está. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores, bueno, la dejaremos para el final. Don Gonzalo está pareado, ¿cierto? La segunda semana de... Pareo. Don Diego Ibáñez. Don Diego también está, pero no está. No está don Diego, no está don Diego. Señora Pamela está pareada. Señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. Está, pero no contesta. Señora Paulina Núñez. Don Leonardo Soto, por favor. Señor secretario, yo voy a aprobar este artículo porque entiendo que todos los tipos penales que se están agregando a la posibilidad de que existan esta salida alternativa, ninguno de ellos tiene un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. Son más bien de índole casi todos meramente privada. Ahora, si existiere este tipo de interés en alguno de estos delitos, me gustaría que se me dijera, pero en principio, por estas razones y por la exposición que hizo el señor subsecretario, yo voy a aprobar esta indicación. Gracias. Don Leonardo Soto, a favor. Señor Matías Walker. A favor también. Y vamos a intentar ahora, señor presidente, teníamos pendiente. ¡Ah, don René! Don René también quiere votar. Le vamos a hacer la... A favor también, don René, pero disculpa. Y ahora sí. Teníamos pendiente... Sí, uno como que no lo reconoce, vivo en directo ya. Por eso mismo, Señora Camila Flores, por favor. No es sabida todavía la señora Camila. Nos está faltando la señora Paulina Núñez, la misma señora Paulina Núñez, por favor a votar. Señora Paulina, tampoco. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor presidente. Diputada Núñez. Ahí apareció. A favor, gracias. A favor la señora Paulina, también entonces lo sumamos a la unanimidad que resultado, señor presidente, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700. Aprobado. Pasamos al siguiente, al número 2, señor secretario. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar entonces con el numeral 2 del artículo primero, que está en la página 5 del comparado de indicaciones. Tenemos lo siguiente. Esta propuesta del proyecto recae en el artículo 242. Este artículo 242 establece lo siguiente. Efectos penales del acuerdo reparatorio. Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial en la causa, con lo que se extinguirá total o parcialmente la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado. Continúa, a ver esta norma, no, ahí quedó. Luego, la propuesta del proyecto, numeral 2, que está en la columna del medio de la página 5, agrega un inciso final o nuevo del siguiente tenor, que dice: cuando el imputado incumpliere de forma injustificada, grave o reiterada las obligaciones contraídas, la víctima podrá solicitar que el juez resuelva el cumplimiento de las obligaciones de conformidad al artículo siguiente, o que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio y se oficie al Ministerio Público a fin de reiniciar la investigación penal. En este último caso, el asunto no será susceptible de un nuevo acuerdo reparatorio. Eso, señor presidente, el numeral 2 del artículo primero. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este inciso. Ofrezco la palabra. Creo que es bastante clara la facultad que se le entrega a la víctima respecto al incumplimiento. ¿Procedemos a la votación, señor secretario? Bien, señor presidente.
Comenzaremos entonces, diputada señora Caro Cariola. A favor. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Favor. Don Luciano no está. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Don Gonzalo Fesaría se encuentra pareado. Don Diego Bañez no está. Señora Pamela está pareada. Señora Paulina Núñez, por favor. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina Núñez. Ahora sí, don René Zafirio. Ahí están, en los salté. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Don Matías Walker. A favor de don Matías. Y veamos si la señora Camila, esta vez, señora Camila Flores. Señora Camila Flores, no. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Aprobado también. Aprobado. Pasamos al número 3, por favor. 3. Numeral 3 está en la página siguiente, columna del medio, la propuesta del proyecto, página 6. Incide en el artículo 245, agregando inciso final. El artículo 245 se refiere a la oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio podrán solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteara en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará una audiencia a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento. Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio oral. Acá se agrega entonces un inciso final que dice: sin perjuicio de lo señalado precedentemente, podrán excepcionalmente solicitarse y decretarse la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, aun cuando hubiere finalizado la audiencia de preparación del juicio oral y hasta antes del envío del auto de apertura al tribunal del juicio oral en lo penal. La solicitud se resolverá de conformidad con lo establecido en el artículo 280 bis. Muchas gracias, señor secretario. No sé si el subsecretario o el ministro podrían explicar la razón por la cual se va a ampliar el plazo para llevar adelante la solicitud de la suspensión condicional o los acuerdos reparatorios. Y después también me gustaría escuchar la opinión tanto del Ministerio Público como de la Defensoría, no sé si algún diputado quisiera hacer alguna consulta. ¿No? Ya, señor subsecretario. Sí, muchas gracias. Presidente, este es quizá uno de los aspectos más importantes de reforma en el sistema y que surge a raíz de una modificación dentro del proceso en general, que es la incorporación de una nueva audiencia en el procedimiento, que en general hemos denominado una audiencia intermedia, y que está regulada posteriormente en el Código Procesal Penal en el artículo 280 bis. Básicamente, ¿en qué consiste la modificación en general? Y que una de las consecuencias es la modificación en este artículo en particular respecto de la suspensión condicional del procedimiento de los acuerdos reparatorios. En términos muy generales, en el proceso penal encontramos la etapa que se realiza durante la investigación ante el juez de garantía, y concluye esa etapa con la audiencia de preparación de juicio oral ante el juez de garantía. Una vez concluida esa etapa, lo que corresponde de haberse realizado y de no haberse generado o un procedimiento abreviado o alguna de estas salidas alternativas, es que el juez de garantía tenga un plazo de 48 horas para dictar un auto de apertura. Y ese auto de apertura entonces es enviado al tribunal oral en lo penal respectivo para que se procede a fijar la audiencia de juicio. Ahora, bajo la lógica de lo que se hizo en todo el trabajo prelegislativo de buscar modificaciones en el proceso que permitiesen introducir herramientas para que el proceso sea más eficiente, recordemos que este era uno de los dos pilares para los cuales se analizaron distintas reformas. Una de las ideas fue siempre entonces promover la búsqueda de acuerdos o términos anticipados que evitaran la realización de juicios orales, ahí donde fuese, por alguno de los motivos que están explicitados en esta norma,
ya no es necesario realizar ese juicio oral. Entonces, lo que se hace es que, no obstante haberse realizado una audiencia de preparación de juicio oral, donde lo único que queda, ya terminada esta audiencia, es la confección del auto de apertura y el envío al tribunal oral, se establece una única y última oportunidad para que los intervinientes puedan solicitar ante ese juez de garantía la realización de una audiencia para efectos de celebrar un procedimiento abreviado o acordar una salida alternativa, sea una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, o establecer convenciones probatorias. Porque el hecho de poder establecer convenciones probatorias y que queden pactadas en el auto de apertura implica que cuando se llegue a realizar el juicio oral, ese juicio oral va a tener menos pruebas que rendirse durante ese juicio, dadas estas convenciones probatorias, y por lo tanto, nuevamente estamos facilitando una menor carga de trabajo para el sistema. Ahora, la pregunta que cabe de cajón es decir, bueno, ¿cómo estamos dando nuevas oportunidades para poder discutir este tipo de salidas? Y eso puede ser contraproducente porque vamos a tener más audiencias al dar más oportunidades a los intervinientes. Para controlar esto se establecieron básicamente dos mecanismos en la audiencia que regula en el artículo que regula la audiencia intermedia. Dos cosas. Una, se establece un plazo muy corto para que se pueda solicitar esto, y es un plazo de 24 horas. Desde que termina la audiencia de preparación de juicio oral para que se pueda solicitar esta audiencia. Hoy, el tribunal tiene un plazo de 48 horas desde que termina la audiencia de preparación de juicio oral para enviar el auto de apertura. Este plazo se modifica también, entonces se dice al juez de garantía que espere 24 horas para poder remitir el auto de apertura para dar esta ventana de oportunidad a los intervinientes. El segundo mecanismo que se incorpora, adicional a este plazo tan breve, es que la solicitud sea de común acuerdo entre los intervinientes que tienen que participar respecto del mecanismo que se solicita. Por ejemplo, si se trata de un procedimiento abreviado, no obstante ya pasó la oportunidad en la audiencia de preparación de juicio oral, si los intervinientes quisieran igual solicitar esta audiencia, dentro de estas 24 horas lo tienen que hacer de común acuerdo el fiscal, el defensor y el querellante, si es que hubiese un querellante, para asegurarse de que la convocatoria para la realización de esta audiencia es porque ya ha sido previamente pactada por los intervinientes. Si hablamos de una suspensión condicional, que es lo que está estableciendo este artículo, como una nueva ventana de oportunidad o un acuerdo reparatorio, en el acuerdo reparatorio la solicitud tiene que ser de común acuerdo entre la víctima y el imputado, o tratándose de una suspensión condicional entre el imputado y el fiscal. O sea, no es una audiencia para explorar una salida, sino que es la última ventana de oportunidad que tienen los intervinientes para llegar a algún tipo de salida y no con esto simplemente producir audiencias exploratorias dentro del procedimiento. Por lo tanto, se modifica aquí, como consecuencia de esta audiencia intermedia, la oportunidad para realizar una suspensión condicional de procedimiento o un acuerdo reparatorio. Lo mismo vamos a ver en su minuto, Presidente, a propósito de las convenciones probatorias o del procedimiento abreviado. Son respecto a estas cuatro instituciones, entonces, bajo la lógica de dar más oportunidades sin sobrecargar el sistema, pero para evitar la realización de juicios orales donde el sistema ya contempla algún tipo de salida y con estos mecanismos, insisto, que son breves y siempre asegurando el consenso entre las partes presidentes. Esa es la lógica que tiene la audiencia intermedia, insisto, como consecuencia se modifica este artículo. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Alguno de los invitados que quiera entregar su opinión respecto a este inciso? Sí, señor presidente. Sí, don Rubén. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo por su intermedio para todos los diputados y diputados presentes, para el ministro, para el subsecretario y todos los invitados. Agradecer la invitación, por supuesto, a la Defensoría y plegar a todos los argumentos que ha expuesto el subsecretario sobre la conveniencia de incluir esta posibilidad, una nueva oportunidad de poder llegar a un término anticipado. Considerar que cuando sube a la Corte, eventualmente por una apelación, el auto de apertura, puede incluirse la prueba que fue excluida por el juez de garantía o puede confirmarse la exclusión.
Y en consecuencia, para los intervinientes que están atentos al resultado que va a tener en la Corte este recurso de apelación, marca la estrategia finalmente probatoria con la cual se va a ir a juicio oral. Y en consecuencia, dar la posibilidad para que se reevalúe a partir de lo que se incluyó o se excluyó desde la Corte, una nueva oportunidad a los intervinientes para que vean o evalúen si les conviene o no con esa nueva definición de la autoapertura que estableció la Corte, ir o no a juicio oral, es una posibilidad para poder fijar una salida alternativa, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del procedimiento, y en consecuencia da la oportunidad para un término anticipado, y en consecuencia contribuye a, finalmente, evitar la actuación más compleja de todo el proceso penal y que exige más recursos como es el juicio oral. Así que justamente adherimos totalmente a lo expuesto por el subsecretario y el sentido de la norma. Muchas gracias, don Rubén. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación, señor secretario. Señor presidente, en votación el número 3 del artículo primero, que se encuentra en la página 6, columna del medio del comparado. Señora Carol Cariola, por favor. A favor. Don Juan Antonio Coloma. A favor también. A favor. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Señora Paulina Núñez, por favor. Señora Paulina. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Señor Matías Walker. A favor también. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Señor presidente. Pasamos al número 4. Sí. Número 4 del artículo primero está en la página 7 del comparado, siendo columna del medio. Incide en el artículo 247, el cual regula el plazo para declarar el cierre de la investigación. Ahí está en pantalla. Señala entonces, plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Y aquí el proyecto propone intercalar, ¿cierto?, una frase o una persona hubiera declarado en calidad de imputado. Y queda de la siguiente manera la redacción del texto si se agrega esto de una persona hubiera declarado en calidad de imputado. Quedaría: plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrió el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada o una persona hubiera declarado en calidad de imputado. O sea, los 2 años, estos se cuentan actualmente de la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada, pues también se puede contar desde o una persona hubiera declarado en calidad de imputado, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Eso, señor presidente, esta nueva causal para cerrar la investigación. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este texto aprobado por el Senado respecto al intercalar en el inciso primero la frase o una persona hubiere sido declarado en calidad de imputado. Señor presidente, si me permite. Don Hernán, ¿tiene usted la palabra? Sí, muchas gracias, señor presidente. Respecto de esta norma, el Ministerio Público no está de acuerdo, no la comparte, por varias razones, entre otras porque, bueno, entendemos que la formalización es un acto que da absoluta certeza de la calidad de imputado y generalmente se traduce en la afectación o restricción de una serie de derechos o garantías. Permite, por ejemplo, solicitar medidas cautelares o invasivas respecto del imputado, y esto justifica que comience a correr desde el momento de la formalización el plazo legal para que se pueda proceder posteriormente al cierre. Y esto no ocurre si es que se presta declaración como imputado previo a la formalización.
entendemos que bueno, la declaración del imputado es solamente una diligencia investigativa que no da certeza. Y por otro lado, lo que consideramos que es más grave, que en este caso permitiría a las defensas manejar los plazos de investigación, por cuanto bastaría con que un defensor pida que se cite a declarar y preste declaración como imputado, digamos, su defendido, para que en ese momento se empiece a correr el plazo para el cierre de la investigación. Y esto es especialmente grave en delitos complejos, como crímenes organizados, por ejemplo, criminalidad organizada o delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, en que el plazo para investigar es sumamente exiguo. Entonces, en ese caso, lo que hacen los fiscales, digamos, es tratar de avanzar con la investigación lo más posible en forma desformalizada y solo una vez que han recabado antecedentes suficientes para imputarle cargo a un imputado, digamos, proceden a citarlo a prestar declaración. Con esta norma, lo que en definitiva podría llegar a ocurrir es que los fiscales dilataran lo más posible la declaración del imputado a fin de que no les empiece a correr el plazo legal de 2 años, y eso conllevaría efectos adversos al mismo imputado, porque lo privaría la posibilidad, por ejemplo, de aportar antecedentes de la investigación que le permitan desvirtuar o contradecir los hechos por los cuales está siendo investigado. Y por otra parte, también esto se podría prestar abusos en cuanto a que las defensas citen a declarar a sus defendidos, digamos, solamente con la finalidad de que justamente se restringe a este plazo de investigación y sin que en esa declaración aporten ningún antecedente. En consecuencia, con esta norma, lo que se va a conseguir con esta iniciativa es que las defensas controlen en definitiva el plazo de investigación, que de por sí ya es bastante exiguo y reducido. Y esto, bueno, como ya se señaló, va a traer aparejadas graves consecuencias para muchas investigaciones, especialmente para las más complejas. Por esas motivaciones, señor presidente, la Fiscalía no está de acuerdo con esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán. En lo particular, yo creo que el plazo de investigación de 2 años es un plazo absolutamente prudente, ¿ya? Independientemente si está formalizado o no está formalizado, porque cuando una persona tiene la calidad de imputado, efectivamente que existe una investigación abierta y por un tema de certeza jurídica, en lo particular creo que los 2 años es absolutamente suficiente como para poder el Ministerio Público desarrollar todas las acciones investigativas para proceder a la formalización y al desarrollo del juicio. Pero como estamos abriendo la discusión, no sé si es que la Defensoría o el Ministerio de Justicia tiene alguna... Señor Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, esta es una indicación que no formaba parte del proyecto original que presentó el Ejecutivo, luego del trabajo de las comisiones prelegislativas y que se agregó en la discusión del Senado. Y nosotros comprendemos y compartimos la inquietud que le levanta esta situación al fiscal, porque si bien usted tiene razón, presidente, de que 2 años es un tiempo suficiente para que las investigaciones y los procesos se cierren, no es menos cierto que cuando se trata de procesos más complejos, como los que están hoy día teniendo lugar, los procesos referidos, por ejemplo, a crimen organizado, investigaciones de esa naturaleza, no tienen un horizonte de tiempo tan estrecho. Y por lo tanto, si lo que ocurre es que el fiscal, o la defensa, cita a declarar a alguien en calidad de imputado, desde ese minuto empiezan a correr los 2 años para forzar al cierre, y eso hace que la Fiscalía vea limitada su labor investigativa. Y en ese sentido nosotros comprendemos la inquietud que le levanta al Ministerio Público. También la profesora María Elena Santibáñez, no sé si está presente, pero sí recuerdo que en la discusión que hubo en el Senado, ella manifestó su oposición a esta norma por estas mismas razones. De manera que nosotros, por lo menos, junto con hacer presente que no formaba parte del proyecto original, comprendemos y compartimos las inquietudes que han manifestado sobre este particular tanto el Ministerio Público como algunos profesores, como la profesora María Elena Santibáñez, por las razones antes dichas.
Muchas gracias, señor ministro. Yo insisto en el punto. Yo creo que un proceso investigativo, incluso ante la complejidad de lo que puede significar un delito más bien compuesto o de alta complicación, tener un plazo de 2 años desde que se imputa a una persona por certeza jurídica y en definitiva, para tener claridad sobre su calidad, debería ser suficiente para proceder a una investigación. 2 años, insisto, es un periodo bastante amplio. Me ha pedido la palabra desde la Defensoría Penal Pública, don Carlos Verdejo, y después el profesor Enrique Aldunate. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, obviamente nosotros tenemos la visión opuesta, nos parece correcta, adecuada, proporcional la modificación que se incorporó en el trámite del Senado. La verdad sea dicha es que la experiencia indica que los fiscales utilizan los plazos de investigación desformalizada precisamente para recabar mayores antecedentes o para tener causas digamos, con exceso de tramitación, lo cual da lugar a que en la práctica personas que son imputadas, recordemos que imputados según el artículo 7º del Código Procesal Penal es toda persona en contra de quien se dirige una investigación desde la primera actuación del procedimiento, o sea, esta incluso de carácter policial. Entonces no es que el imputado esté indefinido, digamos, el imputado tiene claras las normas de definición y se sabe claramente desde cuándo es imputado. Bueno, tenemos imputados que han estado 5, 6, 7 años. Si quiere casos de connotación pública, pregúntele al exdiputado Marco Enrique Dominami desde cuándo queda imputado en la causa, que recién ahora está comenzando el juicio oral. Incluso, digamos, ese tipo de mecanismo ha limitado o ha privado a personas de postular a cargos públicos. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que la práctica que se ha hecho de este plazo desformalizado de investigación requiere que se le pongan algunos límites. El límite de la declaración del imputado es absolutamente razonable. El fiscal es quien define la citación del imputado a declarar. Si lo pide la defensa, el fiscal podría eventualmente denegar la diligencia, porque está dentro de sus facultades. El imputado podría pedir en ese caso declarar judicialmente, pero evidentemente eso es una cuestión que también va a determinar un juez de garantía, es decir, no hay ninguna manera de que esto signifique un desmedro sustancial, dramático para las actividades, las facultades del fiscal o de las investigaciones. El plazo, como ha dicho el señor presidente de la comisión, de 2 años es extraordinariamente razonable. Recordemos que en la actualidad el plazo se cuenta desde el día en que el imputado es formalizado y todos los plazos anteriores no se computan. Entonces, nos parece, digamos, del todo razonable para cualquier imputado respecto de cualquier imputación, cualquiera sea la connotación social que tenga o de la que carezca el imputado, que el plazo de investigación también pueda contarse desde la declaración de él. Eso es, señoría. Muchas gracias, don Carlos. Me ha pedido la palabra el profesor Enrique Aldunate. Don Enrique, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Casi en idéntica línea de la Defensoría, no hay que olvidar, los señoras y señores diputados acá presentes en la comisión, que esto va de la mano de la filosofía de lo que es el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, cuestión que ha sido reconocida ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que naturalmente está consagrada en varios tratados suscritos por Chile. Y en esa misma línea, naturalmente, esto ha sido un debate en la doctrina comparada bastante intenso. En Estados Unidos, digamos, este derecho a este juicio rápido, algunos le reconocen como la sexta enmienda que estaría explícitamente consagrado y es por eso que ellos han desarrollado la idea de evitar de manera indebida, digamos, por ejemplo, el riesgo de encarcelación prolongada de la persona que está siendo objeto de una investigación, por ejemplo. Y que en el caso concreto de los procesos penales latinoamericanos, no solo chilenos, uno puede advertir que existe una tendencia, pero irrefrenable, a invertir el proceso penal, a transformar el proceso penal en un sistema de cautelares. En ese sentido, la prisión preventiva, como medida más intensa, se transforma en una regla general
y no una excepción, que fue la filosofía que tuvo el codificador, el legislador del año 2000 cuando plantea el código. Entonces, en esa perspectiva, establecer un límite explícito al plazo de investigación parece del todo razonable, y que naturalmente sea la declaración del imputado, que es un mecanismo de defensa por antonomasia. El hito que pueda marcar el decurso de ese plazo es prácticamente también coherente con la filosofía del código, porque si bien el persecutor puede oponerse a adoptar esa medida o esa diligencia solicitada, siempre el código autoriza que la declaración del imputado se pueda presentar ante el juez de garantía. Por lo tanto, si uno mira sistémicamente la filosofía del código y lo que ha dicho también el colega de la Defensoría, en el sentido de que desde la primera actuación, dice el código, dentro de los primeros principios, es que se le hacen aplicables todas las garantías a la persona imputada, es de toda lógica que se establezca un límite material a este plazo razonable. Porque yo entiendo, hay investigaciones complejas, pero si el Ministerio Público dentro de un plazo de 2 años no logra establecer, digamos, los lineamientos básicos para sostener una imputación como esa, lo otro es mantenerlo artificialmente en el tiempo a costa de las garantías. Y eso no es aceptable. Y desde el punto de vista de la consistencia del ordenamiento jurídico chileno, por ejemplo, ley del lavado de activos, que le permite al fiscal mantener una investigación secreta por 6 meses. Otras herramientas procesales que existen en otras leyes especiales. Entonces, de esa manera, ese préstamo de fuerza que tiene el Ministerio Público se vería reforzado con esta amplitud y límite e invitación. Asimismo, como se plantea que la defensa puede tener la tentación de manejar los plazos, también uno podría mantener una tesis contraria y decir que el Ministerio Público maneja los plazos en una investigación desformalizada en desmedro de los intereses de quien resulta siendo perseguido por el Estado. Entonces, en ese contexto, naturalmente, la fórmula de limitar el plazo se aviene al contexto general de nuestra legislación y parece del todo razonable una regla de esta naturaleza, señor presidente. Muchas gracias. Me ha pedido también la palabra en su segunda intervención en este tema, don Hernán Liedinsky. Sí, señor. Ministerio Público. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, la verdad es que nos preocupa mucho esta iniciativa porque efectivamente estamos hablando de investigaciones complejas, no en delitos de bagatela o delitos en que nos encontremos frente a hipótesis de flagrancia. Evidentemente que en esos casos no tiene mayor repercusión o incidencia. Pero si estamos hablando de delitos especialmente graves como criminalidad organizada, como tráfico de delitos, como delitos de corrupción, evidentemente que se van a afectar las investigaciones. Señor presidente, yo fui fiscal muchos años y la verdad es que, créame que el plazo de 2 años tratándose de delitos de esta envergadura no es lo suficientemente, no es lo apropiado, conveniente que uno esperaría, por cuanto muchas de las diligencias investigativas, que en muchos casos incluso ni siquiera dependen del Ministerio Público, se dilatan mucho más allá de lo necesario. La verdad es que en cuanto al imputado, si este no se encuentra formalizado, como sabemos, no se puede pedir en su contra ninguna medida cautelar personal, no se pueden afectar ni restringir sus garantías ni sus derechos. Esto solamente ocurre una vez que la investigación ha sido formalizada. En consecuencia, no se ve qué agravio podría tener en el evento en que se esté investigando desformalizadamente a una persona respecto de la cual hay indicios de que a lo mejor podría tener participación en un hecho que revista caracteres de delito. Por otra parte, también la defensa puede solicitarle al juez de garantía que le fije un plazo al fiscal para formalizar la investigación. Señor presidente, con esta norma lo que va a ocurrir es que las defensas van a solicitar en las etapas muy preliminares o iniciales de una investigación que se cite a su defendido a prestar declaración, y con esto evidentemente que se van a afectar gravemente los delitos más complejos y que requieren de un plazo más extenso para investigar. En estos casos, los 2 años resultan absolutamente insuficientes. En consecuencia, no estamos de acuerdo, su señoría, con esta, señor presidente, con esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Está hecho el punto ya por tanto la Fiscalía como la Defensoría. El diputado Leonardo Soto pidió la palabra. Sí, presidente. Mire, la verdad que a mí me ha convencido la intervención del representante del Ministerio Público, porque efectivamente estamos hablando de delitos complejos, delitos donde hay organizaciones criminales con gran cantidad de autores, cómplices, encubridores, que a veces tardan años en poder formalizarse.
Me acuerdo del Pacogate, que ya lleva más de 100 personas que están formalizadas, pero durante muchos años estaban siendo sujetos a una investigación desformalizada. Y si de haber tenido este plazo de 2 años, probablemente ni siquiera habrían podido llegar a juicio oral. Hoy día están recién saliendo las condenas y llevamos más de 6 años. Todos los delitos vinculados a redes de corrupción, que son muy difíciles de poder pesquisar. Recordemos que en Chile las personas tienen el derecho a no incriminarse, así que simplemente guardan silencio cuando los interrogan. Y por eso la tarea de poder averiguar con certeza la existencia de delitos y las responsabilidades es una tarea que muchas veces en delitos complejos no se logra en 2 años. Por eso yo creo que poner un límite a esta investigación desformalizada con las consecuencias que tiene podría ser contraproducente. Podría echar abajo investigaciones sobre crimen organizado, tráfico de drogas, nacional e internacional, que es muy complejo. Y yo destaco lo que dice el Ministerio Público, a ver, yo comparto lo que dicen que la investigación desformalizada a veces dura años, y la persona aparece como imputada por un delito y sin tener la posibilidad claramente de defenderse. Pero una investigación desformalizada no significa ninguna restricción para nadie, no explica ninguna medida cautelar. Es algo que puede tener uno siempre en cualquier democracia, que lo imputen de algo. Ni siquiera se formaliza y por lo tanto no hay restricciones. Pero aún así, si alguien dijera, mire, me molesta estar cargando con el estigma de estar imputado en una querella, en una denuncia, igualmente tiene la facultad del artículo 186 del Código Procesal Penal, que permite que una persona que se considera afectada por una investigación que no se hubiera formalizado judicialmente, que pueda pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueran objeto de esa investigación. Y también podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación. Es decir, que un tribunal tenga la facultad de, en los casos extremos, donde puede haber abuso de plazos, de fijar finalmente un plazo para formalizar, me parece que es una solución más flexible, más sensata de acuerdo a las circunstancias de la investigación, y no simplemente establecer por ley, como se quiere ahora, un plazo de 2 años a rajatabla para toda clase de delito. Finalmente puede ser esto contraproducente. Yo por eso voy a apoyar la tesis del Ministerio Público y voy a rechazar, entiendo, la propuesta que viene del Senado. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Matías Walker. Sí, yo tengo una opinión distinta a la del diputado Soto y quiero manifestarlo. Yo creo que todos los órganos públicos deben tener un plazo para hacer sus actuaciones. Incluso yo en un momento presenté un proyecto de reforma constitucional que a ustedes no les gustó mucho, pero que pretendía que la Cámara Revisora, que generalmente el Senado, ese proyecto le hubiera gustado mucho a la diputada Caruela, tuviera un plazo para pronunciarse respecto de los proyectos de ley. Y que vencido ese plazo, se entendiera por aprobado el proyecto, volviera a la Cámara de origen, una suerte de silencio administrativo. Yo creo que aún con mayor razón, eso sí, es que es que usted no estaba en ese momento en la comisión, diputada Caruela, pero yo sé que me hubiera apoyado. Así, por ejemplo, el proyecto de las 40 horas ya estaría aprobado en el Senado. O el proyecto de reforma al sistema notarial, que todavía la Comisión de Constitución del Senado no despacha la reforma a los notarios. Después nosotros despachamos el proyecto en enero del año 2020. Ni siquiera lo han tramitado, ni siquiera lo han votado. Bueno, con mayor razón, ello debe ocurrir en el caso del ejercicio del poder punitivo por parte del Estado. El ejercicio del poder punitivo por parte del Estado afectando derechos y garantías individuales debe tener limitaciones, esos propios del Estado social y democrático de derecho moderno, de los principios, como dice el profesor Enrique Aldunate, que reglan nuestro sistema procesal penal desde que Juan Bustos, su mentor, el profesor Juan Bustos, siempre lo señaló en ese sentido.
Y yo creo que estos proyectos nos permiten de alguna manera ponernos a tono con eso. Todos los chilenos tienen un plazo para cumplir las obligaciones. Yo creo que el Ministerio Público no es malo que tenga un plazo, presidente, por eso yo voy a apoyar como viene el Senado. Muchas gracias, diputado Walker. En mi caso particular también, yo creo que hoy día todo imputado que es aquel que tiene cierto nivel de formalización, se le imputaba una investigación y una acusación en su contra, tiene una serie de derechos y garantías, ¿ya? Si es que el Ministerio Público quiere desarrollar la investigación en una etapa anterior, la puede desarrollar, pero desde que a una persona se le imputa, esa persona vive con un estigma que no puede acarrear por siempre. Y si es que no le ponemos límite, necesariamente va a continuar con ese estigma por siempre. Por lo tanto, creo que es deber del Ministerio Público en particular poder dar una resolución en un plazo que me parece absolutamente aceptable, que son este plazo de 2 años que se entrega para desarrollar un proceso de investigación. Y yo no entendería, o sea, sé que sucede, pero resulta hasta ilógico que se eternicen los procesos de investigación incluso para delitos que son complejos, ¿ya? Yo en lo particular, yo creo que la propuesta que viene por el texto aprobado por el Senado es correcta y en mi caso particular lo voy a aprobar. Ha pedido la palabra varios de los invitados. Me voy a saltar a los dos representantes de la Defensoría porque ya opinaron. Le voy a dar la palabra de todas maneras por si acaso. Pero primero se lo voy a dar a don Cristian Maturana y después a doña María Elena Santibáñez. Presidente, muchas gracias. Yo creo que lo que han dicho los señores diputados tienen toda la razón de que no puede establecerse que un órgano público mantenga un proceso indefinidamente pendiente. Pero lo que a mí me preocupa es que la formalización de la investigación está deficitariamente regulada porque nosotros nos encontramos actualmente con situaciones en que los fiscales no formalizan, no solo violando, ¿no es cierto?, los derechos que tienen los imputados, sino que también muchas veces los que podrían tener los querellantes para forzar, ¿no es cierto?, a que se avance en una determinada investigación. Y en consecuencia, yo creo que más que agregar el plazo de los 2 años en la formalización de la investigación, lo ideal sería perfeccionar el artículo 186, porque la formalización de la investigación tiene una lógica que no solo se refiere al plazo, sino que también al principio de congruencia, en cuanto a que la formalización tiene que conllevar a la acusación y la acusación tiene que conllevar, ¿no es cierto?, a ser respetados esos límites dentro de la sentencia. Y eso, si nosotros lo forzáramos solo respecto al contenido de una declaración del imputado, se perdería o no estaría delimitado precisamente ese efecto al momento de generar la consecuencia del transcurso del plazo de los 2 años, que sí se lograría de modificar el artículo 186 y establecer, ¿no es cierto?, que el juez debe fijar un plazo para la formalización de la investigación en caso de que ésta hubieran transcurrido más de 2 años desde la declaración del imputado, perfeccionando en ese sentido el control que existe del ejercicio de esa facultad por parte del Ministerio Público y que no se hace en forma automática, sino que a través de la petición del artículo de control que tiene el artículo 186. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Cristian. Le entregamos la palabra a doña María Elena Santibáñez. Muchas gracias, presidente, y disculpe por ingresar más tarde, pero estaba en una actividad académica impostergable. En relación con este punto, yo me parece que me pronuncié en la primera oportunidad. En ese sentido coincido absolutamente con lo señalado recientemente por el profesor Maturana. Y lo mencioné en esa oportunidad en relación justamente con el querellante y la falta de formalización. Creo que la herramienta que existe hoy día para estos efectos tiene que ver justamente con el 186, que ya existe, que da cuenta de la necesidad y la legítima aspiración que pueda tener una persona que está siendo investigada, ¿cierto?, de
provocar esta audiencia para efectos de que se señale un plazo para que el fiscal formalice la investigación, que es cuando le va a comunicar directamente a esta persona que sigue una investigación en su contra, y si no lo hace, que no siga investigándolo. En esto yo creo que también estuvimos bastante de acuerdo en la Comisión de Reforma Procesal Penal que funciona en la Comisión en el Ministerio de Justicia, en el sentido que el 186 debiese tener alguna sanción específica, ¿cierto? Y que al no pronunciarse se genera ahí un vacío, pero no parece ser el hecho de establecer un plazo desde la declaración del imputado, toda vez que se puede prestar, en primer lugar, para abuso, en segundo lugar, en no darse cuenta de una realidad que existe a nivel nacional que tiene que ver sobre todo con investigaciones bastante complejas. En tercer lugar, no se señala además qué clase de declaración que presta el imputado, si es declaración judicial, declaración ante el fiscal, declaración ante carabinero, etcétera. Así que, en ese sentido, me parece que la solución viene dada por el 186 y no por establecer este plazo completamente indeterminado, además. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente. Mire, yo recogeré el debate interesante que ha planteado, sobre todo desde la academia, en términos de que no sería conveniente establecer un plazo legal parejo para toda clase de investigación donde haya declarado a alguien como imputado. Porque efectivamente hay delitos de altísima complejidad que a veces justifica una investigación mayor, sobre todo si son numerosos los intervinientes. Parece más razonable que exista un control judicial de la labor del Ministerio Público, conforme al artículo 186, y sea en esa audiencia donde se le solicita, por ejemplo, un imputado, se le solicita al juez que fije un plazo para que el Ministerio Público haga o no la formalización. Me parece una solución más flexible, que recoge de mejor manera las realidades concretas que se pueden presentar. Porque si no, esta herramienta legal de fijar un plazo único para toda clase de investigaciones puede ser usado en perjuicio, evidentemente, de las investigaciones penales y favorecer la impunidad. Y por eso, presidente, me atrevo a sugerirle, si le parece a la comisión, que los profesores que comparten la idea matriz de que hay que fijar un plazo, nos ayuden a hacer una modificación al artículo 186 del Código Procesal Penal para que sea el juez el que ponga en práctica esa limitación al poder de investigación discrecional que muchas veces tiene el Ministerio Público. Ahí yo creo que está la verdadera mejora a esto y que no va a tener un retroceso ni costos posteriores. Muchas gracias, diputado Soto. Desde la Defensoría, don Carlos Verdejo. Gracias, señor presidente. Puede ser interesante la opción de explorar una modificación al artículo 186 desde el punto de vista de que hoy día lo que ocurre en la práctica es que el juez le fija al Ministerio Público un plazo para que formalice una fecha, el Ministerio Público simplemente no formaliza y no tiene ninguna sanción, nada. No es que al Ministerio Público se le diga, oh, usted ya perdió la oportunidad y entonces sobreseimiento definitivo. No. El Ministerio Público formaliza cuando quiere. Y entonces, tanto los querellantes como los imputados le piden al Ministerio Público que formalice, el Ministerio Público no formaliza, conforme al 183, inciso segundo, se reclaman los fiscales regionales jamás han aceptado un reclamo en contra de un fiscal por estas cosas, ¿no? Y al final del día el Ministerio Público no tiene ninguna sanción. Y el segundo punto que quería tratar, entonces por eso que es interesante a lo mejor lo del 186 como una norma más general. Sin embargo, a raíz de esta modificación hay un segundo punto y con esto acabo. Nos ha dicho el Ministerio Público y nos ha dicho también el honorable diputado Soto que la verdad es que como el imputado no está formalizado, no se le puede decretar ninguna medida cautelar y por lo tanto no hay ninguna restricción, ninguna afectación a sus derechos garantizados por la Constitución mientras la investigación está formalizada. Y eso, permítanme decirlo, es un profundo y macabro error. Porque todas las medidas intrusivas, la interceptación de sus teléfonos, de sus computadores y ahora que se está tramitando y que se envió al Senado el proyecto de ley sobre modificaciones al crimen organizado, la verdad es que la pregunta que nos vamos a tener que hacer, si se aprueba esa ley como salió, es
no va a ser, digamos, cuándo nos pueden interceptar o decretar una medida intrusiva. La pregunta que nos vamos a tener que hacer es cuándo no hay una medida intrusiva que me afecte a mí. Entonces, las medidas intrusivas de interceptación ya no de teléfono, interceptación de comunicaciones informáticas, interceptación de soporte informático, registro de computadores y de soportes donde se encuentran, por ejemplo, los soportes de Entel. Interceptación remota de computadores, interceptación remota de conversaciones que se están produciendo actualmente, entregas vigiladas, informantes, agentes reveladores, agentes encubridores, todas esas medidas intrusivas que sí afectan a los imputados y los afectan sustancialmente, esas se pueden decretar desde antes de que esté formalizado. Todas ellas. Y más aún, cuando se trata de ley de drogas, ni siquiera se requiere autorización judicial para eso. Basta con que el Ministerio Público lo decrete unilateralmente, al menos respecto a los agentes encubiertos, entregas vigiladas y esas cosas. Entonces, las interceptaciones telefónicas siempre requiere autorización judicial. Entonces, no se caiga, por favor, en la mala práctica que en nuestra opinión existe a veces, de que, como tenemos que investigar organizaciones criminales y el crimen organizado, entonces abrimos la posibilidad de que se afecten derechos y garantías fundamentales para todos los delitos, para todos los imputados, y lo hacemos como técnica, estas técnicas especiales las terminamos convirtiendo en técnicas generales de investigación sin que exista ninguna limitación para el aparato de persecución penal. Nos parece que colocar este límite de 2 años es una cuestión mínima e ínfima, y si se coloca además, no me cabe la menor duda que probablemente van a intentar que en la ley sobre crimen, sobre modificaciones a las medidas intrusivas en crimen organizado, incorporar alguna norma que les permita, digamos, saltarse este plazo de 2 años tratándose de ese tipo de investigación. Eso es, señoría. Perdón, señor gracias. Muchas gracias, don Carlos. Insisto, agradezco mucho la categoría de magistrado que me han entregado, pero el presidente de la Asociación de Magistrados se puede molestar. No, para nada. Somos diputados. Insisto, hubiera preferido que me hubieran subido a la categoría de ministro de corte. Se escucha mejor, se escucha mejor. Yo solamente tomar algo que acaba de señalar el defensor. Claramente la norma del 183 es una norma que, si bien obliga al tribunal poner un plazo, y aquellos que hemos tramitado algo sabemos muy bien de que, en definitiva, el Ministerio Público puede hacer y deshacer respecto a esa norma, ¿ya? Y tal cual dice el defensor, muchas veces esa facultad es absolutamente usada de manera desmedida, y yo creo que es necesario. Yo ahí comparto la posibilidad de generar una norma que logre contribuir a salvar esta diferencia de opiniones respecto a esta modificación introducida por el Senado, estableciendo algún tipo de sanción en el 183, o sea, 186, que podríamos estar trabajando. Pero antes le voy a dar la palabra al presidente de los magistrados y magistradas de Chile, don Mauricio Lave. Gracias, presidente. Por tu intermedio, saludar a toda la audiencia, al ministro de Justicia, a los asesores de la Defensoría, al Ministerio Público, a los académicos. Solo sumarme a la necesidad de perfeccionar el artículo 186, si esa va a ser la vía de solución en este tema. Digamos, a mí me toca en Santiago ser parte del 4º Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago, que es el que le toca más duro analizar los temas de delitos complejos en materia de corrupción, y uno ve a los fiscales que las investigaciones en 2 años se las hacen poco. No es fácil investigar, no estás trabajando con la delincuencia común, los imputados logran esconder pruebas, etcétera. No es criminalidad fácil, como para decir 2 años es suficiente. Pero también es cierto que ir a golpear la puerta al juez de garantía y que el juez de garantía fije un plazo sin que exista una sanción clara, esto deja a la norma del artículo 186 en letra muerta. Entonces, o la sanción va a ser, como decía doña María Elena Santibáñez, una vez que se fijado un plazo para formalizar, el Ministerio Público no cumple con esa carga o se sobresee, que es una sanción muy drástica, o las sanciones que, bueno, desde esa fecha se entiende
se reduce el plazo y, y llega a la regla general de los 2 años por no haber cumplido con la carga. Ese tipo de cuestiones son las que tienen que definirse y por eso es mi intervención, en el sentido de que dejemos bien claros los parámetros y cuál es la sanción para no someter a los jueces al estrés de andar llenando un vacío que esta Cámara y este Congreso tiene que resolver. Eso, presidente. Muchas gracias, don Mauricio. Yo le propongo a la comisión poder dejar pendiente este artículo, hacer una presentación con una indicación la próxima semana que pueda unificar los criterios que aquí se han planteado, entendiendo que podrían existir algún tipo de ilícitos penales complejos que efectivamente pudieran desarrollarse en un plazo superior de investigación, pero poniendo a lo mejor una norma clara respecto a estos temas en el artículo 186. Si es que los profesores que están presentes nos pudieran también colaborar con alguna propuesta, también se lo agradecería, ¿ya? Nos hacen llegar la propuesta también a través de la Secretaría para poder discutir este artículo, que creo que, y en eso agradezco la oportunidad de la discusión, que ha sido una discusión rica en términos de ir mejorando un texto que puede efectivamente traer consecuencias graves dentro del proceso investigativo. Sí, señor secretario, pasamos al número 5. Sí. Gracias, señor presidente. Procedemos entonces a dejar pendiente la norma número 4 del artículo 1 y pasamos al numeral 5 del mismo artículo, que está en la página, bueno, el encabezado está en la página 9 y se desarrolla en la siguiente. Este texto, el número 5 del artículo 1 intercala un inciso quinto nuevo en el artículo 268. El artículo 258. El artículo 258 se refiere al forzamiento de la acusación. Si el querellante particular se opusiere a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa, ¿cierto? Ahora, si el fiscal regional dentro de los 3 días siguientes decidiere que el Ministerio Público formulará la acusación, dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el momento lo hubiera conducido o si designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del Ministerio Público deberá ser formulada dentro de los 10 días siguientes de conformidad a las reglas generales. Por el contrario, si el fiscal regional dentro del plazo de 3 días de recibido los antecedentes ratificara la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, quien la habrá de sostener en lo sucesivo los mismos términos que este código lo establece para el Ministerio Público, o bien procederá a decretar el sobreseimiento correspondiente. En caso que el fiscal hubiere comunicado la decisión a que se refiere la letra C del artículo 248, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que se refiere el inciso anterior. Finalmente, la disposición vigente dice: la resolución que negare lugar a una de las solicitudes que el querellante formulare de conformidad a este artículo será inapelable sin perjuicio de los recursos que procedieren en contra de aquella que pusiera término al procedimiento. Bueno, lo que propone el texto del proyecto en este numeral 5 es insertar, ¿cierto?, este nuevo inciso quinto, que dice lo siguiente: para dar lugar a las solicitudes del querellante a que se refiere el presente artículo, será necesario que la investigación se encuentre previamente formalizada. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Me gustaría que desde el Ministerio de Justicia nos pudieran explicar la razón por la cual se está agregando este nuevo requisito al proceso de forzamiento de la acusación. Gracias, presidente. Respecto a esta norma, la verdad es que esto, si bien fue un tema que fue tratado en el trabajo prelegislativo, no formó parte del proyecto. Esta es una modificación que surge una vez tramitado el proyecto a través de una indicación que finalmente fue aprobada en la Comisión de Constitución. Y la razón por la cual si bien fue tratada pero no fue finalmente incorporada es que precisamente no generaba consenso, porque parte del acuerdo que se tomó en la mesa fue buscar, en la mesa prelegislativa me refiero, fue considerar aquellas modificaciones que pudiesen generar amplios consensos con miras a tener una tramitación más expedita del proyecto de ley.
Y esta no genera consenso, si bien no voy a hablar en nombre de las instituciones, están acá presentes para que puedan manifestar su opinión, pero en términos generales había una consideración en orden a plantear una restricción de este tipo por parte del Ministerio de Justicia, también por parte de los académicos que participan en esto, tampoco se generaba tal consenso, y por lo tanto no forma parte del proyecto. Insisto, una discusión más de largo aliento, por llamarlo de alguna manera, que no se relaciona con modificar de alguna manera una situación que está produciendo una alta congestión en el sistema de justicia. Acá se trata de casos puntuales donde querellantes particulares han hecho aplicación de este artículo aún sin formalización, que puede ser una cuestión discutida y debatida, pero lo cierto es que esto no está relacionado con un impacto en el sistema que mediante esta norma se pueda cumplir con ese objetivo. Por lo tanto, presidente, desde ese punto de vista, insisto, no fue parte del proyecto presentado por el Ejecutivo. Muchas gracias, señor subsecretario. La profesora María Santibáñez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo hace un par de sesiones me referí, digamos, en forma bastante extensa y envié una minuta en relación con este punto, que es lo que promueve fundamentalmente mi participación, que tiene que ver justamente con la oposición pero férrea a la incorporación de una norma de esta naturaleza en el 258, considerando todos los argumentos ya vertidos en sesiones previas, que tienen que ver con el derecho legítimo de la víctima a accionar penalmente, que se traduce en una querella, que ha sido reconocida por la Corte Suprema, ¿cierto?, como precisamente uno de los casos en que puede interrumpirse el plazo de prescripción. Y por otro lado, entonces, si acaso no se impide al querellante poder forzar la acusación, ¿cierto?, y mantener y sostener la acción penal a la cual tiene legítimo derecho conforme a la Constitución política, e ir a juicio oral dejando entregado esta decisión a dos decisiones netamente administrativas. Esta es, en primer lugar, la decisión arbitraria en muchos casos de la Fiscalía, a la cual hemos hecho mención con anterioridad a propósito del plazo que se le daría al imputado, de no formalizar la investigación, existiendo antecedentes contundentes en relación con esto. Ya se ha pronunciado además un representante de la defensa en relación con esto, en el sentido de que las reclamaciones que se puedan hacer a fiscales por no formalizar investigaciones en que hay antecedentes terminan de la misma forma en nada, de tal manera que en definitiva termina siendo este órgano administrativo el que en una decisión primero de no seguir adelante y no formalizar, ¿cierto?, se termina sepultando a la víctima en esta segunda decisión, que corresponde a la decisión de comunicar, en particular el no perseverar en la investigación. Por lo mismo, de hecho, en sendos fallos del Tribunal Constitucional cada vez más frecuentes, ya van alrededor de 16 fallos del Tribunal Constitucional en que han permitido al querellante, analizando los antecedentes de mérito que constan en la carpeta investigativa, lo que en definitiva yo sería partidaria, o sea, no solo en primer lugar de oponerme a esta incorporación que entre gallo y medianoche, porque no corresponde al mensaje del Ejecutivo y fue incorporado por 3 senadores, ¿cierto?, en el artículo 258, permitiría sepultar, ¿cierto?, este camino que ya se han dado por parte de los querellantes. Sería más bien partidaria precisamente porque pudiese justamente legislarse en el sentido diverso de permitir al querellante poder forzar la acusación sin formalización, haciendo el análisis de mérito, en particular en estos casos, al juez de garantía, como lo ha estado haciendo en los roles que han sido vistos por el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional permitiéndolo en aquellos casos, como decía el representante del Ministerio de Justicia, excepcionales en que vemos que pasa esto, que hay suficientes antecedentes para ir a juicio oral y, sin embargo, por estas dos decisiones administrativas no fundadas, no se puede seguir adelante con la pretensión del querellante. Eso, señor presidente. Muchas gracias, profesora. Le doy la palabra a don Enrique Aldunate. Don Enrique.
Don Enrique Aldunate. Ahí sí, todo nuevo. Ya, No, listo. le decía, presidente, que por su intermedio que tiendo a compartir lo que ha señalado la profesora Santibáñez en esta perspectiva ya en línea de lo que es la tutela efectiva que se debe garantizar en este contexto a quien tiene una pretensión como el querellante, que en cierta medida en el código es tratado de una manera bastante ambivalente, ¿cierto? Porque cuando efectivamente ocurren estos casos en que existen antecedentes en la carpeta investigativa y por una decisión del Ministerio Público de no querer seguir adelante, y eso ocurre de manera bastante reiterada en la práctica, aparece como razonable que eventualmente ese inciso final que consagra la regla, que permita eventualmente al querellante sostener de manera autónoma esta pretensión, porque esto no le garantiza tampoco necesariamente el éxito, pero al menos tiene sí, de acuerdo a cómo lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, en base a lo que interpreta por debido proceso, y a lo que interpreta en el artículo 83 como aquella garantía que tendría la víctima de por lo menos buscar una tutela efectiva a su pretensión. En ese contexto el tribunal ha dicho, mire, este artículo 248 que se refiere a la decisión de no perseverar del Ministerio Público es inconstitucional. Entonces, mi duda es si eventualmente, naturalmente, esto que exija la formalización genera una complejidad en base a lo que ha señalado reiteradamente el tribunal, pero también no sé si eventualmente sea la fórmula razonable dejarse esto sin una regulación. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente existe un problema también sistémico en el código a propósito de la formalización, que uno podría entender razonablemente que efectivamente es una decisión privativa del órgano persecutor. Pero el problema es que si uno mira la práctica y uno ve esta invención, por ejemplo, de la reformalización de la investigación, es una forma también fáctica, porque eso no está regulado, en que el Ministerio Público se libera de los querellantes. Yo recuerdo una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que redactó el voto de minoría del ministro Cepeda, que habló que la reformalización en ese contexto que a él le tocó ver era una emboscada procesal, que dejaba a los intervinientes que eran querellantes sin posibilidad alguna de seguir adelante con la investigación. Entonces, yo creo que la decisión que se adopte con esta enmienda es de suma relevancia si es que queremos tomarlo en serio que pueda existir una pretensión de la víctima. Es decir, ¿para qué reconocemos al querellante en el proceso penal si después lo vamos a tratar como un interviniente que no tiene relevancia alguna? Eso es una inconsistencia notable. Entonces, en esto, digamos, hay que adoptar una decisión también bastante, creo yo, bien adecuada y también bien consistente con lo que hacía la jurisprudencia del tribunal. Si por mal que mal, el Tribunal Constitucional ha hecho un esfuerzo justamente en esta línea. Y por eso se debe adoptar una decisión, digamos, en esta materia, yo creo, acorde a esa perspectiva. Eso es lo que yo quería manifestar, presidente. Muchas gracias, profesor Aldunate. Le damos la palabra a don Rubén Romero. Muchas gracias, señor presidente. Mire, efectivamente, esta norma es bien compleja en cuanto a los efectos que genera tanto para víctimas como para imputados. Para la víctima, la profesora Santibáñez ya ha indicado lo que alcanza y es totalmente razonable lo que indica. Sin embargo, para imputados también es sumamente necesario que en algún momento a mí como imputado me comuniquen los cargos. Aquí lo que ocurre es que justamente como el Ministerio Público toma, por así decir, perdón la expresión, toma palco y se desmarca de esto, sin formalizar, deja a la víctima sin la posibilidad de querellarse, sin la posibilidad de acusar. Y deja a la defensa sin la posibilidad de oficialmente conocer los cargos y poder preparar. Y ojo, que la formalización genera una cantidad de efectos procesales importantes que habilitan a los intervenientes a ejercer derechos. Como por ejemplo, ¿qué pasa si no me formalizan? ¿Se pueden o no se pueden obtener cautelares, por ejemplo, para la víctima? Si uno sigue el código, no se pueden obtener. Sin formalización no hay cautelares. ¿Qué pasa con el plazo para poder solicitar diligencias? Bueno, como no me formalizaron, nunca hubo plazo para yo como víctima o yo como defensa poder pedir diligencias. ¿Qué pasa con la congruencia? Como no hay una formalización, la sentencia, ¿con qué hace las veces de congruencia eventualmente si es que se llega a forzar y llegamos? Lo va a hacer con... Y una cosa que es como de sentido común, si a mí no me formalizan y se le autoriza al querellante que de esta manera, sin formalización, fuerza la acusación, se da la situación de que yo como imputado me vengo a enterar de los cargos con la acusación particular que me formula el querellante. Entonces, también es muy asistémico. Y acá lo que ocurre, va la solución, yo creo, finalmente por el artículo 186, que, tal como dice la norma, cualquier persona que se sienta afectada, normalmente se dice que puede ser el imputado, pero dice cualquier persona, puede ser, en este caso, el querellante que se siente afectado. ¿Por qué? Porque no formalizó la acusación, no formalizó la investigación del Ministerio Público y por lo tanto le impide ejercer los derechos que procesalmente le corresponden de acuerdo al Código.
y por lo tanto ahí se debiese también... pero acá es importante que se consideren los dos aspectos, porque uno dice, ¿por qué un ministerio público no formaliza una acusación donde hay un querellante y en algún momento en la investigación tiene una querella presentada, la tiene presentada con la aprobación de un tribunal? ¿Por qué no formaliza y se sale del camino y permite que siga adelante solo el querellante? ¿Por qué no lo hace? Y la verdad que, perdón la sinceridad, pero aquí lo que ha ocurrido es que muchas veces cuando se ha salido y deja al querellante solo con una formalización ya cursada, el querellante sigue, acusa y le va bien. Y condena al imputado. ¿Y cómo queda el Ministerio Público? ¿Cómo queda el Ministerio Público? Finalmente se salió y la acción penal que le correspondía por excelencia terminó haciéndola valer un querellante solito que obtuvo condena solito. Y la verdad que lo que ocurre finalmente acá es que, a ver, así lo entiendo yo, perdón la expresión, pero yo, Ministerio Público, al parecer termino diciendo, o esta batalla la doy yo o no la da nadie. Y por lo tanto, dejo cerrada, sin formalización, esta causa, y hasta ahí llegaron todos. Entonces, eso no puede ser, porque finalmente, naturalmente, sale afectado el querellante, sale afectada la víctima, sale afectado el imputado, si es que, y vienen una serie de dificultades jurisprudenciales, porque tal como indicaba el profesor, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pronunciamientos de las Cortes, fallos distintos, en fin. Por lo tanto, es importante esta norma, darle una solución, porque efectivamente para intervinientes es muy complejo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rubén. La profesora María Elena Santibáñez me ha pedido la palabra nuevamente. Profesora. Disculpe, señor presidente, que la pida nuevamente, pero es que este tema realmente me interesa muchísimo, como lo he señalado en varias oportunidades. Quisiera señalar dos cosas. Lo que acaba de decir el señor defensor, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, yo mismo les puedo referir mi propia experiencia en casos que he tenido que llevar adelante forzando la acusación, yendo a juicio con un Ministerio Público completamente ausente, y cuando ya he ganado el caso aparecen en la Corte de Apelaciones con mucho interés precisamente en que el fallo a lo mejor se revierta, precisamente en este afán de que o voy yo o no va nadie, ¿cierto? Así que creo que este es un problema transversal que se viene acarreando hace bastante tiempo por el sistema procesal penal, y tal vez sea hora de ponerle, digamos, resolución prontamente. En relación a lo que señaló el señor Rubén Romero, respecto al 186, el Tribunal Constitucional ya se había hecho presente en relación con este problema, indicando que la víctima debía invocar el 186. Sin embargo, nos encontramos con el mismo talón de Aquiles, que tiene que ver con que no existe, ¿cierto?, una sanción especial respecto al 186, y por lo demás también hay una posición por parte de gran parte de la doctrina que tiene que ver con que el 186 fue creado específicamente para el imputado y que no pudiese ser entonces invocado por la víctima. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que ambas situaciones, lo que estábamos viendo antes del 186 y la situación actual relacionada con el tema del querellante y el forzamiento, están absolutamente ligadas entre sí, de tal manera que sea por un lado o por otro pudiese encontrarse una solución en este sentido, y desde luego me ofrezco a una redacción en relación con, si es que se quiere, digamos, poner solución tal vez a esta problemática, y entiendo que el profesor Maturana estaría en el mismo sentido, según hemos conversado en otra ocasión. Espectacular, yo comparto la opinión que aquí se ha planteado. Tengo establecer un nuevo requisito para el forzamiento de la educación, como es que la investigación se encuentre previamente formalizado, creo que es absolutamente excesivo, ¿ya? Y creo que sería súper importante poder, ya no esté en esta audiencia porque termina en un minuto más, proceder a tener un texto que pueda concretar todo lo que aquí se ha dialogado. Creo que vamos a tener consenso, por lo menos en la comisión, para poder aprobar, así que agradezco la oferta que nos hace profesora Santibáñez en conjunto con el profesor Maturana para ver ambos artículos, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias a todos los invitados. Esto se levanta.